Buenas noches, Palabra Plena. Mucha alegría de poder estar compartiendo con ustedes, como siempre los martes, estas reflexiones, esta puesta en escena de los avances que lleva la intervención de la Corporación Viviendo en los distintos espacios donde están las comunidades, los individuos, los sujetos afectados por el malestar social que hay, que es un malestar que en muchas ocasiones hemos venido diciendo y poniendo en claro que es producido por el otro, que es producido por el otro familiar, que es producido por el otro estatal, por el otro institucional, por el otro del campo laboral. Allí es donde encontramos las aflicciones, todas estas cosas que nos producen malestar. Y ese malestar está afectándonos sin poder nosotros saber qué hacer con él. Es una situación muy delicada, muy importante, porque estamos obedeciendo siempre a alguien que nos dice qué hacer. Nos indica cómo son las cosas, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que desear, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que odiar, y nos enseñan, nos dan muchas técnicas para eso. Nosotros tenemos una gran instrucción para matar, tenemos una gran instrucción para amar, tenemos una gran instrucción para creer que nosotros estamos dominando nuestra propia desgracia y que no la merecemos. Y entonces, la Corporación Viviendo, en sus intervenciones con las distintas asociaciones, con las distintas instituciones, ha hecho un esfuerzo muy grande por esclarecer esta situación del ser humano, de que se conozca, de que sepa lo que él representa, cuáles son sus valores. Y para eso se ha valido de profesionales que le han puesto toda la pasión a su ejercicio y que han hecho meritoria la calidad de su intervención como profesionales, como seres humanos. Con nosotros está Liliana López, ella es psicóloga clínica, organizacional, tiene una formación en pedagogía y está informada también en uno de los aspectos más importantes que hay hoy en los avances, que es los sistemas, por llamar, y curiosamente el modelo de la corporación está basado en estas cosas. O sea que en ella se reúnen una serie de elementos que muy difícilmente están concentrados en algo. Me gusta mucho que usted esté esta noche en Palabra Plena y bienvenida. Cuénteme, Liliana, usted viene de una experiencia muy hermosa que fue salir de una práctica, de una intervención que fue distinguida, que fue premiada. ¿Por qué así? ¿Qué pasó para que fuese distinguida y premiada una intervención, una práctica? Muy buenas noches. Primero que todo, para mí es un honor estar aquí en este programa, un programa que para las personas, para la comunidad, es una voz de aliento, es una voz de esperanza. Con la Corporación Viviendo, tuve la oportunidad y la bendición de ser aceptada para realizar mi práctica profesional de psicología de la Universidad Minuto de Dios, y en el desarrollo de la práctica pude intervenir y pude socializar con diferentes profesiones maravillosas como fue la sociología, el trabajo social y la psicología. Esta práctica fue reconocida porque en medio de tantas situaciones vulnerables en un barrio como Potrero Grande, donde tú encuentras demasiadas falencias, falta de amor, falta de compromiso para la educación, pese que hay muchas organizaciones que están allí apuntándole para ayudar a estas personas, el contexto y un problema que no podemos desconocer es el contexto problemático del microtráfico, del trabajo fácil, del trabajo, como usted se refería ahora, profesor, de ver que se está manipulando
y se está vendiendo algo que no es bien para el ser humano, que lo está volviendo una marioneta en una sociedad, pero no para bien, sino para lo negativo. Viendo esta problemática de tantas las que existen, el vínculo afectivo para mí fue algo muy importante dentro de esta práctica, porque se parte desde el ser humano, desde el contexto familiar, en dónde vienen tus valores, dónde viene aquello que necesitas como ser humano, ser amado, ser reconocido como ese ser integral, ser reconocido como aquella persona que tiene derecho a pensar, a sentir, a reflexionar, pero que también tiene derecho a ser feliz. He oído decir algo, yo no sé, tú me ayudas en esto, que toda demanda es una demanda de amor. Porque tú vas, llega a la intervención y encuentra un sujeto maltratado, malquerido, destruido, señalado como lo peor socialmente, como una amenaza. Y llega uno con la convicción de que son eso, ¿no? Están pidiendo como la oportunidad para sicariar, para consumir, para hacer el daño y que los contraten para eso. Pero resulta que en el fondo se descubre que no es esto lo que están pidiendo, sino que están haciendo es una demanda de amor. ¿Se nota eso allá? ¿Se vive? Es decir, eso se expresa y se vuelve como el contenido para premiar esa práctica que ustedes hicieron. Sí, profe. El ser humano como tal, cuando se encuentra inmerso en esta situación, esa demanda de amor es una falta, algo que desde su infancia, algo que desde pequeño nunca pudo tener y necesita abastecerlo, necesita encontrarlo y se busca en estas situaciones. Cuando se realizó esta práctica para que fuera premiada como la mejor práctica de psicología en la universidad, era todo el trabajo y el logro y el resultado que dio esta práctica, y era empezar a trabajar con ciertos autores que hablaban del vínculo afectivo, desde que el ser humano es engendrado, desde que el ser humano nace, desde que el ser humano comienza su desarrollo. ¿Sí? Fueron 3 autores muy interesantes que hablaron sobre el vínculo afectivo y que fueron para mí maravilloso haberlos encontrado, porque ver y poder resaltar aquello que se puede empezar a trabajar en el hombre y que no está perdido, que esa persona que tiene ese comportamiento sicarial, de drogas, puede tener aún una oportunidad y un cambio de vida, y para eso está la narrativa que se usó bastante a través de lúdicas en un grupo de niños con sus cuidadores de deporte, niños de fútbol, niños de patinaje, y al final del resultado terminamos como con 15 familias que mostraron cambios. Allí pudimos entender que sí se puede. El tema de la narrativa podría pensar, ustedes los psicólogos tienen pues casi como una consigna, ¿no? que les permite enriquecer la intervención cuando están en lo clínico y todo, y es la cura por el aula, ¿no? Eso sería igual al tema de la narrativa, pienso yo, pero en esa aula, ¿sí? En esa escritura, se refleja la falta que tú dices que tenemos siempre, que estamos en falta, que somos precarios, ¿no? Profe, sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en la narrativa oral o en la narrativa escrita empezamos a plasmar todas aquellas dolencias, primero cuando lo escribimos porque no somos capaces de hablarlo,
Entonces aquella persona que no se siente capaz de hablarlo, lo va a narrar, lo va a escribir, y esa falta es negativa siempre. Entonces yo la puedo volver positiva a través de la narrativa. Cuando empiezo a volverla positiva en mi inconsciente, en mi cerebro, comienza a haber un cambio de pensamiento, o sea, cambio la historia, cambio el cuento, ¿sí? Entonces allí hay una transformación y comienza el ser humano desde ese pensamiento que ha cambiado a actuar acorde a como realmente quería ser esa persona. Motivar, manifestar aquello que no había podido hacer. Si la señora vicepresidenta de la República de Colombia estuviera escuchándola, ¿usted cree que ella cambiaría de parecer frente a la posición que tiene en torno a los psicólogos? Qué agradable sería que la señora vicepresidenta pudiera entender, o yo creo que ella lo entiende, que la salud mental en nuestra sociedad, antes le faltan psicólogos, le falta muchas personas que le puedan apuntar con amor a aquello que es la transformación de un pensamiento negativo hacia un pensamiento positivo. Es importante que la vicepresidenta pueda entender cómo lo manifiesta el Colegio Colombiano de Psicólogos en su carta, donde la invita a que se reúna con todo este gremio para que ella pueda entender realmente que no es ajeno todo lo que está sucediendo en nuestro país. Nuestro país tiene y es catalogado como un país muy violento. ¿Y de dónde viene esa violencia? De esa falta de la que hablamos, profesor. Sí, yo pienso que, como tú dices, ella sabe. El problema grande que yo entiendo, y de pronto ahí es donde hay que tratar de entender por dónde dirigir esa discusión con un sujeto que está encargado de la gobernabilidad de otros sujetos, pero un sujeto que no tiene su deseo hecho, construido en sí mismo, sino en el otro, ¿no? Es decir, las mujeres, o digamos unas mujeres que están en el poder, no están haciendo su propio deseo, sino el deseo de quien las ha empoderado, y eso confunde mucho las cosas y empantana el proceso. Pero usted dice una cosa maravillosa que es superior a eso. Lo que se está haciendo, la acción de los intervinientes de las universidades, está mostrando que la intervención de la psicología, la sociología, todas estas disciplinas que hablan del ser humano y su conocimiento, producen un sujeto nuevo, un sujeto que es el que se necesita para vivir en paz, para vivir responsablemente, para afrontar sus propios conflictos. Estamos convencidos de que cualquier sujeto, cualquier individuo que tenga un encuentro con un psicólogo, un encuentro ético, un encuentro responsable, va a encontrar los elementos, las herramientas para entenderse, para saber qué le pasa, para ver cómo está implicado en los asuntos que le pasan. Porque siempre nosotros vivimos con la idea de que el otro es el malo, el otro es el que nos afecta, el otro es el peligroso, pero también hay una responsabilidad. De eso nos está hablando Liliana López, que es psicóloga clínica organizacional, y nos está ayudando mucho a este tema de entender al ser humano, ¿no? Te decía Liliana que desde cuando nacemos venimos ya apretados, que ya estamos marcados. ¿Y qué hay para hacer con eso? Bueno, profe, sí, esa es la realidad de las investigaciones de todos los autores desde muchos tiempos remotos, desde el padre de la psicología, del psicoanálisis Freud, donde
el ser humano desde el momento en que es engendrado, el deseo de tener ese hijo, cuando está en su vientre, el hablarle, el transmitirle, el ser humano ya siente, ya empieza a retener. Nosotros tenemos en nuestro cerebro la memoria, ¿no? Y ella va cogiendo todo lo que tú le vas manifestando, vas sintiendo. Entonces, desde ese momento, si hay un buen embarazo, pues lógicamente el niño va a ser un niño que ya viene con unos principios, con un amor, pero muchas veces no es así porque muchos hijos no son deseados, son hijos porque quedaron embarazadas las mamás y de pronto no era lo que se esperaba, entonces ahí ya empieza a haber un rechazo. Y uno llega por algunas circunstancias a ver si ha sido deseado o no. Lógicamente, cuando se hace una intervención con la misma madre, cuando se va a hacer una intervención con el niño, pues también hay que empezar a hacerla con los padres para determinar de dónde viene esa falencia o esa falta que tiene ese niño cuando se hace intervención. Lo que llama uno un rayón, una que tiene su cosita, pero que no ha sido posible expresarla, que no ha sido posible. Y ustedes logran llegar a ser que esa persona tenga el lugar, tenga el sitio para potenciarse y tomar la palabra. Claro que sí, profe, la psicología va muy hacia allá. La psicología va hacia que ese ser humano que fue a donde el terapeuta a pedir esa ayuda porque ya siente que la necesita, siente que necesita ese cambio de pensamiento, que necesita mirar cuál es esa falta que no lo deja actuar como quisiera ser ese mismo ser humano. Si no pide ayuda es imposible, él tiene que pedirla. Si lo manda la mujer, el papá o la mamá no funciona mucho, pero si él pide la ayuda funciona, ¿cierto? Sería mucho más fácil si él mismo la pidiera. Lógicamente, cuando es un niño, pues la mamá sencillamente ve el problema, este niño no me lo aguanto, este niño es insoportable, ese niño no, en el colegio me ponen quejas, no sé qué hacer con ese niño, entonces empiezan a buscar la ayuda psicológica, aunque el niño no quiera ir. Pero para eso los psicólogos están preparados para poder tratar ese tipo de niños. Hay una acción responsable, es decir, han sido formados, tienen la capacidad y hay una garantía de que se va a hacer una intervención responsable en la formación, en la potenciación de un sujeto ya que sepa qué quiere, ¿no? Que no esté guiado por el deseo del otro, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? Casi nos pasa a todos, ¿no? Uno está bien esperando a ver, pensando qué quiere el patrón, qué quiere el jefe, qué es lo que quiere mi mujer, qué es lo que quiere mi hija, yo hago todas las cosas y no me resulta. ¿Yo qué hago? Se enloquece cualquiera, ¿no? Exacto, profe. Y siempre empieza a funcionar el ser humano es para darle gusto al otro. Y se deja de último o a veces ni siquiera se tiene en cuenta. Entonces, cuando yo comienzo en una terapia a que el sujeto mismo reconozca, el sujeto mismo a través de su narrativa oral, su narrativa escrita, comience a manifestar, comience a mirar que tiene valores, que esa persona es tan importante en nuestra sociedad, para la familia, para crear una familia si no la tiene, pues allí está la responsabilidad de un cambio de pensamiento negativo a positivo. Este autor, John Bowlby, hablaba de precisamente de los apegos. Él dice que el apego es lo que va generando un vínculo, ¿sí? Cuando yo empiezo a pegarme a ti, empiezo a quererte, empiezo a mirar tus cualidades. Entonces, en ese apego voy generando ese amor y ese apego debe ser un apego seguro, el que le va a brindar el padre a su niño. Cuando es un apego seguro, el niño va a sentir que está haciendo él, se está volviendo responsable, se está volviendo un sujeto que puede relacionarse con otro.
Liliana, entonces, si no hay vínculo, no puede haber afectos, ¿o sí? No Los lo afectos puede tienen que surgir del vínculo, ¿no? Exacto. Y el vínculo lo tenemos todo, porque nosotros nos apegamos a algo. Pero cuando el vínculo está ya más de familia, cuando el vínculo está ya más para estos niños que empiezan a nacer, que la mamá le empieza a dar ese amor, el vínculo es crear ese amor, esa relación. Hablamos de relaciones comunitarias. La familia es una comunidad y desde esa comunidad parte la enseñanza de que ese sujeto se pueda reconocer como sujeto mismo, amándose y amando a los demás. Yo no puedo amar a otra persona si no me amo a mí misma. Liliana, se me ocurre una pregunta, no sé, ¿será que también la psicología puede ayudarnos a romper un vínculo tóxico, un vínculo dañino, un vínculo que no nos conviene? Porque yo estoy en esa brega y no he podido. La psicología te puede ayudar partiendo desde tu pensamiento y tu deseo. Cuando hablas de un vínculo tóxico, es empezar en una terapia o en ti mismo a reconocer, ya reconoces que es tóxico. ¿Y eso es lo que quieres para ti? ¿Que sea tóxico? ¿O cómo puedes buscar un remedio para que sea tóxico? Me preguntan si yo quiero eso. O sea que yo también puedo querer estar en un vínculo tóxico, ¿cierto? Claro, porque muchas veces el ser humano queriendo estar en un vínculo tóxico está encontrando esa falta que necesita. Goza. Exacto, ese es el goce del que habla Freud. Pero mire esto tan interesante, tan importante, y nosotros estamos ajenos a eso. Y esta señora presidenta, con toda su responsabilidad, digamos, como identificada un amo, no quiere darle salida a eso, que sería muy importante desde el punto de vista de la gobernabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de la responsabilidad en producir políticas públicas para la salud mental, para todo esto tan necesario. Ojalá que ella la escuche a usted, que escuche a los psicólogos y que se desprenda de esa identificación que tiene a un amo tóxico, ¿no? Exactamente, profesor. Ojalá que se pueda generar esa conciencia dentro de una gobernabilidad, pensando no en ese bien común y ese beneficio propio, sino pensando en la misma comunidad, el pueblo, esas personas que a gritos hoy necesitan una estabilidad emocional, y solamente la psicología, con otras ciencias de la mano, podrían lograr que esos cambios se dieran. Hemos avanzado mucho en eso. Aquí han estado los sociólogos, han estado los trabajadores sociales, los recreacionistas, estas disciplinas todas que ya usted ha tenido la fortuna de ir, digamos, como uniendo más y reconociendo esa formación de redes, ¿no? De vínculos, un carácter interdisciplinario. Pero bueno, tenemos que hacer un corte, y este corte ojalá nos deje pensando mucho y nos produzca unos efectos los necesarios para continuar en esta pasión de la filosofía de la inclusión que tiene la Corporación Vivienda, y en ese descubrimiento de saber qué quiere usted. Cuídese mucho, Liliana, muchas gracias por estar en el programa, y esto continuará. Pasar de la oralidad a la escrituralidad tendrá que ser un compromiso con usted. Felicidades. Muchas gracias, profesor, encantada de estar aquí. A ustedes, pues dicen que un análisis no se les recomienda a nadie, pero ojalá tuviésemos nosotros, a partir de estas provocaciones, la decisión, la voluntad lúcida de decir, bueno, veo que es posible empezar a hacerme cargo de mi propio pensamiento, de mi propio deseo, para descubrir mi forma de gozar y saber qué hago con ella responsablemente. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes en Palabra Plena, Filosofía de la Inclusión, Corporación Vivienda.